y le doy a los que saben de esto, a las que saben de esto. Julián Villa, bienvenido. Un saludo para todos. Qué pena con los que no pude continuar saludando. Muy buenos días para todos y bienvenidos al 11º día del Seminario Internacional Virtual de Balonmano. Les recordamos que hoy es el último día del bloque temático que corresponde a la preparación física y vamos a tratar el tema de la velocidad. El ponente a cargo, como ya lo escucharon saludando un poquito, es Juan David Cano, que es ingeniero de productividad y calidad del Politécnico de Colombia, profesional en entrenamiento deportivo de la Universidad de Antioquia y especialista en pedagogía de la educación física y el deporte infantil. Además, es entrenador de balonmano en el Colegio Corazonista y en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Juan David, muy buenos días. Adelante a presentar a un especial que nos tiene para la ponencia de hoy. Hola, Meli, ¿cómo estás? Bueno, voy a dejar mi cámara apagada porque como lo hablamos la vez pasada, vea, se me redujo el público. Yo sabía que esto no iba bien, pero bueno, no importa. Los que vinieron el día de hoy, bienvenidos. Muchas gracias por participar en esta pequeña charla. En el día de hoy, pues pienso hacer varias cositas. Entonces, espero que me entiendan la metodología. Si voy en contra del pensamiento de alguno, me disculpo. Pero bueno, la idea es como tratar de hacer algo diferente. Entonces vamos a comenzar, bueno, no voy a abrir la cámara porque como lo hablamos la vez pasada, mi cara no vende y mentiras, es más por mi transmisión que es mucho más estable si no abro la cámara. Entonces voy a comenzar hoy con algo que para mí es un placer, un honor, un gusto tener aquí a un amigo, compañero, para mí uno de los mejores entrenadores que tiene este país, pues porque sé lo que ha estudiado, porque a pesar de su juventud es un amante de su deporte y de la preparación. Hoy un casi fisiólogo del deporte. Yo creería que no puedo dar una introducción más clara para este punto de la velocidad y que nos dé otros aspectos y otro punto de vista desde un cuento más científico, más profundo que el señor Andrés Rojas. Andrés Rojas, bienvenido y te agradezco un montón por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Andrés, estás por ahí, vea todo lo que ensayamos y se cayó esta vaina. Andrés, ¿estás por ahí? De pronto, ¿será que Andrés tiene el micrófono silenciado? Ok, Puedes hablar a la Andrés, tienes el plataforma un micrófono. momento y Ok, activarlo para que puedas iniciar la ponencia. sí, porque ya veo que está moviendo sus diapositivas, entonces sí está por ahí. Bueno, en fin, mientras Andrés abre el micrófono, les cuento que hoy vamos a estar la primera media hora con Andrés, todas las preguntas, ahí les tiro toda la parte fisiológica, ahí todas las preguntas a él, todas las preguntas fisiológicas a él. Y ya después continúan conmigo la última hora un poquito más. Les voy a pedir un espacio de 6 minutos antes de terminar la sesión ahí para que hagamos otra actividad y espero pues que sea del mayor agrado esta exposición, que esa es la idea. Ayer hablaba con unos compañeros y me hicieron caer en cuenta de algo, que a veces estas exposiciones tan cortas no transmiten mucho y no son muy profundas. Yo lo que he tratado de hacer pues en la anterior y en la que con lo que pienso hacer en el día de hoy es que ustedes realmente les quede algo, que llegue un aprendizaje claro que ustedes puedan utilizar dentro de sus entrenamientos. Pero bueno, Andrés, ¿estás ahí? Abre el Ahora micrófono, sí. por favor. Ahí no me Sí, escuchan estamos. todavía. Sí, Andrés, ahí sí te escuchamos. Bueno, no, buenos días. Ay, qué pena, digamos, las fallas técnicas. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Pues sí, les cuento, pues mi deporte es el rugby. Sin embargo, digamos, hablando desde la preparación física en los deportes de conjunto, siento que es muy similar en muchas cosas, al menos esto de la velocidad, y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Lo primero es hablar de la velocidad o la definición de la velocidad desde la mecánica o desde la física, y es la velocidad, cuando se define desde la mecánica, se habla como desde el tiempo que transcurre entre pues, que un cuerpo recorra de un lugar a otro. Entonces eso es desde la mecánica, pero eso realmente para el deporte, digamos, es un poco incompleto, teniendo en cuenta que en el deporte no solamente es desplazamiento, y nosotros podemos hablar de un montón de velocidades desde diferentes autores. Hay autores que incluso hablan de velocidades gestuales como movimientos, pero entonces podríamos hablarlo desde la fisiología, que digamos es mi campo. Entonces desde la fisiología, cuando hablamos de velocidad, ahí hay un problema,
y es que no hay un límite exacto de cuándo hablamos de velocidad y cuándo hablamos de fuerza. Y, por ejemplo, justamente ayer estaba hablando con unos compañeros de ímpetu y nos tomamos más o menos 2 horas generando esa discusión y no llegamos, digamos, a un acuerdo. Y después uno va a la literatura y hay un poco de contradicciones entre qué es velocidad y qué es fuerza. Y tal vez es por eso que muchos autores han definido que realmente la única capacidad condicional que realmente existe es la fuerza, y que ya la resistencia, la velocidad y la flexibilidad son expresiones de estas de diferentes maneras. Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, de la velocidad, o qué es lo que podríamos decir, digamos, con diferencia a la resistencia? Porque, como les digo, igual sigue siendo fuerza. Es la velocidad de contracción que se genera en el músculo. Y esa velocidad de contracción va dada por un impulso nervioso. Y ese impulso nervioso lo que me va a hacer es activar unas unidades motoras, y entre más unidades motoras y entre más sincronizadas estén, va a haber mayor velocidad. Pero yo puedo tener entonces una velocidad de desplazamiento, como lo veíamos desde la física, o puedo tener una velocidad simplemente de algún gesto deportivo, como lo podemos ver desde la fisiología, y entonces ahí es donde tenemos que empezar a mezclar lo que realmente necesitamos para el deporte. ¿Cuál es la expresión de velocidad que yo necesito para mi deporte? En los deportes de conjunto, generalmente yo necesito velocidad para desplazarme, pero también necesito velocidad para desacelerar, también necesito velocidad para cambiar de dirección, necesito velocidad para realizar un pase o para realizar un remate. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a tener en cuenta. Ahora, si yo hablo de cómo yo entreno la velocidad y cuáles son los efectos que yo busco dentro de mi organismo, hablando del cuerpo como un organismo, es que lo primero que yo tengo que trabajar es sobre mi impulso nervioso, o sea, sobre cómo es esa conexión del sistema nervioso central y el músculo. Y esos aspectos neurales que me mejoran la velocidad básicamente se dividen en estos. El primero, si ven de pronto el cursor, es el reclutamiento de las unidades motoras. ¿A qué se refiere el reclutamiento de las unidades motoras? Bueno, primero que es una unidad motora. La unidad motora es esa unión que existe entre el músculo y el nervio, que es a donde llega el impulso nervioso, lo que al final me va a generar la contracción, y la contracción al final es lo que me va a generar el movimiento. Entonces, entre más unidades motoras yo reclute, hay una mayor producción de velocidad o una mayor producción de fuerza en este caso. La frecuencia de los estímulos. ¿Cuántos impulsos nerviosos llegan al músculo? Entre más impulsos nerviosos lleguen al músculo, hay una mayor activación, hay una mayor velocidad de contracción, al haber una mayor velocidad de contracción, hay una mayor velocidad de movimiento. Hay una mayor sincronización, o tengo que buscar una mayor sincronización. ¿Qué es una mayor sincronización? Es que estas unidades motoras se activen al mismo tiempo. Entre más coordinadas estas se activen, hay una mayor producción de fuerza. Esto es lo que muchos llaman coordinación intramuscular. Entonces, esa coordinación que se genera entre los impulsos que llegan, entre las unidades motoras que se activan para generar movimiento. Otra cosa importante dentro de la velocidad, y más en el deporte, es la activación refleja del músculo. Recordemos que el músculo tiene algunos aspectos que nos ayudan a aprovechar los tres tipos de contracción. Entonces, yo cuando tengo una contracción excéntrica de alta velocidad, puedo aprovechar la fuerza que allí se acumula para generar un reflejo en el músculo que me va a ayudar a potenciar esa fuerza o esa velocidad en este caso. Y lo otro es la reducción de los mecanismos inhibidores, y es que cuando yo hago movimientos bruscos, por así decirlo, o de altas velocidades, el cuerpo, como fuente de protección, lo que va a hacer es tratar de contraer el músculo y no dejar generar movimiento. Es algo que pasa en los cambios de dirección muy comunes en nuestros deportes. Cuando yo hago esa última fase del swing, que es cuando yo ya voy a apoyar el pie, generalmente los isquiotibiales sufren un gran estrés, y lo que trata de hacer el sistema nervioso es proteger, generando una contracción que muchas veces puede terminar en calambres, que digamos es lo de menos, pero las lesiones graves pueden terminar en un desgarro muscular, por ejemplo, o en una ruptura de un ligamento, como el cruzado anterior, que es muy común que pueda suceder en estos cambios de dirección. Y la coordinación intermuscular, que es la coordinación que hay entre los diferentes grupos musculares para activarse. Entonces, que esto todavía es como muy fisiológico, a veces uno lo ve muy alejado de la realidad, pero entonces ya vamos a empezar a ver yo cómo desde el entrenamiento puedo mejorar esto. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchas veces cuando nosotros nos hablan de velocidad o de mejorar la velocidad, nosotros nos vamos a la cancha y lo primero que pensamos es que tenemos que hacer sprint para mejorar la velocidad de nuestro deporte. Y eso es algo un poco alejado de la realidad por varias cosas. Uno, el entrenamiento de la velocidad necesita unas pausas muy largas, lo cual para el tiempo que nosotros manejamos con nuestros clubes, con nuestros equipos, es realmente muy corto, como digamos para dedicárselo a esto solamente. Segundo, porque generalmente en nuestros deportes nosotros no hacemos distancias de velocidades mayores a
10 o 20 metros. Y 3, porque creo que se pueden aprovechar otros espacios para entrenar la velocidad y no necesariamente una pista o la cancha. Entonces los métodos para mejorar la velocidad pueden incluir varios, pues, desde el entrenamiento de la técnica de carrera, que en cada deporte va a variar de acuerdo al elemento, el entrenamiento pliométrico, el entrenamiento de sprint con resistencia, que eso, digamos, es un campo de amores y desamores, pero realmente la vida se nos ha llevado a que es más lo que funciona, sobre todo para los deportes de cambios de dirección intermitentes como los nuestros. Y el entrenamiento de la velocidad asistida, que es todo lo contrario al de la resistencia, es que algo me ayuda a generar más velocidad. Y por último, para mí el más importante dentro de nuestra preparación física es el entrenamiento de la fuerza y la potencia, y más desde un punto de vista funcional. Es decir, yo entrenando fuerza en el gimnasio, yo podría mejorar la velocidad. ¿Y por qué digo que para mí es el más importante en cierta medida? Es porque puedo aprovechar otros espacios diferentes a los entrenamientos que tengo en la cancha, que son muy limitados, para mejorar la velocidad, que al mismo tiempo estoy mejorando la fuerza y que al mismo tiempo estoy previniendo lesiones. Entonces, desde ahí me parece sumamente importante, y por eso a mí me parece tan necesario que en todos los deportes de conjunto los deportistas se vean sometidos a una carga de entrenamiento de fuerza, aparte pues de lo que ya realizan en cancha. Y vamos a hablar de ese entrenamiento de fuerza y potencia para la velocidad, cómo el entrenamiento de fuerza y de potencia mejoran la velocidad. Básicamente, cuando yo entreno fuerza, cuando yo entreno potencia, el efecto que yo genero se puede ver en una curva fuerza-tiempo, como lo podemos ver acá. En el eje vertical se habla de la fuerza máxima, en el eje horizontal se habla del tiempo. Hay dos sujetos diferentes. Los dos sujetos son capaces de expresar la misma cantidad de fuerza. Si nosotros vemos, los dos llegan al 100% de su RM, entonces supongamos que esta es la misma carga. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mejorar? Es cuánto me demoro yo en ser capaz de producir esa fuerza máxima. Y nosotros vemos, este sujeto, el que alcanza a 100 Hz por acá, es capaz de alcanzar su fuerza máxima mucho más rápido. Es decir, este tiene una capacidad de aceleración o de moverse más rápido antes que este sujeto. Y en el deporte de nosotros no importa la fuerza máxima. Más que la fuerza máxima, no importa la velocidad máxima. ¿Por qué no importa la velocidad máxima? Porque esta se alcanza después de los 30 metros. ¿Cuántos sprints de 30 metros hay en un partido? Yo creería que si hay uno es demasiado. Entonces, generalmente nosotros lo que necesitamos entrenar realmente es la aceleración. ¿Cuánto me demoro yo para pasar de 0 a 100? Y lo otro, para demostrar que es muy importante, es la relación que existe entre la fuerza, en este caso el salto vertical, SJ y CMJ, el squat jump y el contra moving jump, con la velocidad. Si yo salto más, como lo pueden ver en este estudio, es un estudio del 2015 de Irineo Loturco de Brasil, en el que demuestra que los sujetos que mayor saltan son los que más velocidad tienen en 10, 30 y 50 metros, y que las relaciones van de 0.79, 0.85, es decir, que el 85% del rendimiento en velocidad se podría explicar a través de un CMJ. Entonces, si yo tengo un jugador más explosivo, también voy a tener un jugador que es más rápido acelerando. Y eso es muy importante para nuestro deporte. Y es una manera de demostrar que lo que hablan muchas veces de que el vector de fuerza es el que influye, no es tan cierto. Pues al menos en esta medida los estudios han demostrado que yo puedo entrenar con un vector de fuerza vertical, es decir, un salto vertical, una sentadilla, y de todas maneras puedo mejorar la velocidad de desplazamiento. Y acá les traigo otra propuesta que es muy interesante desde el entrenamiento de la fuerza para mejorar la velocidad y para mejorar el salto vertical, que generalmente es lo que nos da, digamos, la diferencia en rendimiento, al menos desde la parte física. Cuando hablamos del salto, muchos piensan que el salto es un indicador directo de potencia, pero eso no es tan cierto. Esto no es tan cierto, ¿por qué? Porque depende de muchas variables, depende del peso del sujeto. Entonces, cuando ya dos sujetos pesan igual y saltan igual, uno diría que tienen la misma potencia, pero tampoco es verdad. ¿Por qué? Porque eso depende de las palancas con las que generen la fuerza. Entonces, no es lo mismo un jugador alto que un jugador bajito produciendo el mismo salto. Entonces, aparte de las palancas, ¿cuánto bajan para realizar, digamos, este salto? Entonces, acá en términos generales, hay una propuesta de un grupo de investigación de Francia, de Morin y Samosino, que se llama el perfil fuerza-velocidad. El perfil fuerza-velocidad se trata de un test progresivo en el cual yo realizo un salto vertical sin cargas y después progresivamente aumento 5 cargas y realizo un salto vertical
digamos, subiéndole el 20% del peso corporal, el 40% del peso corporal, el 60% del peso corporal y el 80% del peso corporal. Y a través de fórmulas él me da un perfil que yo tengo, en este caso, digamos, en el sujeto A, el perfil del atleta es el perfil que está con la línea continua. Ese es el perfil del atleta. Pero aparte de eso, esta fórmula me da un perfil que se llama el perfil óptimo. El perfil óptimo del atleta es la línea interpuntada. Es decir, por ejemplo, en el test de este atleta, el atleta es más veloz que fuerte y eso genera un desequilibrio en la producción de potencia. Entonces, a pesar de que este produce más potencia, va a saltar menos. Es decir, a pesar de que este jugador es más potente, seguro también va a correr menos. Mientras este jugador, a pesar de que tiene más potencia, al tener un equilibrio mayor entre la fuerza y la velocidad, va a saltar más y seguramente va a correr más, al menos en los primeros 10 metros. Y aparte de eso, entonces ellos nos dicen, dependiendo del perfil, ya hicieron otro estudio que lo hacen con Jiménez Reyes, un español, y el mismo grupo de investigación de Francia, en el que nos demuestran que con unos tipos de rutina, dependiendo del déficit, entonces recordemos que según este test, yo puedo tener 5 características en mis grupos. Puedo tener un grupo con altos niveles de fuerza o con alto déficit de fuerza, que tenga acá alto déficit de fuerza, con bajo déficit de fuerza, balanceados, bajo déficit de velocidad o alto déficit de velocidad. Y que de acuerdo a eso, lo que nos van a proponer es hacer unos tipos de rutinas que son cortas, son rutinas que demoran aproximadamente 20 minutos. Entonces yo entrenar fuerza 20 minutos antes de ir a la cancha, sé que me va a mejorar la velocidad en el desplazamiento. Y acá están las rutinas de cada uno de estos nombres que ellos llaman rutinas de fuerza potencia, dependiendo del déficit. Y acá en el estudio demuestran ellos, entonces acá toman 2 grupos. Este grupo, que es el grupo A, es un grupo que lo someten a realizar el entrenamiento individualizado, como lo muestra esta tabla, mientras el grupo B es un grupo que realiza la misma rutina. Vemos cómo todos tienden a irse hacia el sitio balanceado. Cuando se tiende a ir hacia el sitio balanceado en los resultados del salto, vemos cómo todos los sujetos aumentan el salto vertical, y como les mostré anteriormente, mejorar el salto vertical quiere decir mejorar la velocidad también. Mientras el grupo que trabaja de una manera conjunta, que todos trabajan lo mismo, todos empiezan, digamos, de una manera dispar, pero también terminan de una manera dispar y que el salto no mejora en los sujetos. Es decir, la velocidad tampoco mejora. Entonces eso es muy importante. Y acá otro estudio que confirma lo que les digo, y es la relación que existe entre el CMJ y la velocidad. Y ahora cuando vamos al entrenamiento de la técnica, que digamos, lo que les digo, varía de acuerdo a cada deporte, es muy importante tener en cuenta, igual hay unos patrones básicos que a mí no me van a prevenir lesiones, y que yo antes de entrenar la velocidad como una expresión máxima de un sprint, lo primero que debería trabajar es una técnica correcta para prevenir y evitar lesiones, y que esto se puede utilizar durante un calentamiento. Entonces acá voy a dar ejemplos de algunos ejercicios que se utilizan. Ejercicios, por ejemplo, andar dando saltos, eso lo llaman un skip pues en inglés, y es básicamente levantar las rodillas, y que hay que tener muy en cuenta, digamos, para esa técnica de velocidad. Lo primero es que en la técnica de velocidad es el pie de apoyo el que genera la fuerza, es un empuje contra el piso, no, él no se levanta, él empuja al piso y eso me ayuda a generar un salto más alto. Lo otro es que la rodilla sube más o menos a 90 grados y que siempre se va a hacer en una dorsiflexión. Otro es correr levantando las rodillas, normal, que ya no es saltando, sino simplemente corriendo, pero lo mismo, generando un impulso, empujando siempre el piso. Otro que se llama levantar los talones, y lo que se busca con este ejercicio básicamente es generar una propiocepción de hasta dónde yo levanto la rodilla y cómo yo realizo el braceo, aunque como les digo, en los deportes de nosotros cambian porque tenemos un balón en las manos, entonces generalmente no realizamos ese tipo de braceos. Y otros ejercicios que se pueden utilizar de una menor progresión son los drills de pared. Los drills de pared lo que me ayudan es a generar una técnica adecuada, al menos desde la economía de la carrera, que es, lo primero, el cuerpo inclinado, digamos, con el pecho mirando un poco hacia el piso, que eso me va a ayudar a generar una mayor aceleración, sobre todo en los primeros metros, que es lo más importante en nuestros deportes. Lo otro es que siempre se va a generar una flexión a 90 grados de cadera, una dorsiflexión, y que siempre se va a empujar el piso. Entonces hay una técnica que llaman romper el cristal, y es que imaginarse que acá hay un vidrio y lo que yo uso con la rodilla es quebrar ese vidrio, siempre la manera más
explosiva posible. Y ya para ir avanzando es ejercicios como dejarse caer y arrancar, que básicamente eso me va a ayudar en la aceleración a los primeros 10 metros. Pero ahora, y quiero que participemos, no sé cuánta gente conectada, pero los invito a todos a participar, a que respondamos estas preguntas, y son preguntas que no me inventé yo, son preguntas que ya existen desde el entrenamiento funcional. Lo primero es que desde el entrenamiento funcional se dice que los atletas que corren más rápido, saltan más alto y son más explosivos, básicamente son los que dominan en los deportes de situación. Los deportes de situación son todos los que tienen un rival directo. Y que eso, pues esa teoría crece desde el Comité Olímpico de los Estados Unidos, y lo que nos dicen es que en los deportes de situación el enfoque principal debe ser la potencia, la explosividad y la velocidad, más que la resistencia. Tienen una crítica muy grande, y qué pena de pronto si de pronto alguno tiene un concepto diferente, pues igual también es muy respetable dentro del entrenamiento deportivo, pero básicamente la crítica que ellos hacen es que los jugadores rápidos son excepcionales, y que básicamente deberíamos trabajar es sobre eso. Generalmente los atletas que dominan en las competencias de los deportes de conjunto son los explosivos, los más rápidos, los más potentes, y que generalmente estos deportistas no son muy buenos en las pruebas de resistencia, y que trabajar resistencia de larga duración con ellos me pueden generar déficits fisiológicos. ¿Qué déficits fisiológicos? Por ejemplo, sabemos que generalmente los deportistas explosivos tienen una mayor, pues o tienen una porción grande de fibras tipo 2X o fibras explosivas, y sabemos que con el entrenamiento de baja intensidad y de larga duración, estas fibras pueden tomar características de las fibras tipo 2A, que son menos explosivas, y al mismo tiempo las 2A pueden tomar características de fibras tipo 1, que son aún más lentas, y que generalmente estos no van a ser los atletas que van a dominar en los deportes. Entonces vamos a hacer varias preguntas y me ayudan como contestándolas. Y es, generalmente en su deporte ya han hecho un análisis ustedes desde la preparación física, pero en la competencia, ¿cuántas veces se realiza trote continuo? ¿Y cuánto tiempo es ese trote continuo en su deporte? Andrés, yo también estoy acá pendiente del chat por si alguien no quiere, pues, como prender el micrófono, lo pueden hacer a través del chat, y yo estoy acá pendiente para contarlo. Perfecto. Y leer las respuestas. Listo, perfecto. Igual miramos a ver, y si no, pues la vamos contestando, al menos yo desde digamos, la ignorancia un poco desde el balonmano, pero desde el rugby puedo ayudar un poco con eso. Bueno, Ana Felisa dice que 3 veces en la semana. Listo, sí, no, pero entonces eso es en el entrenamiento, pero en competencia, en un partido, ¿cuántas veces un jugador trota continuamente? ¿Y cuántas veces, y de cuánto tiempo son esos trotes generalmente continuos que se dan en los partidos? Augusto Raviola dice que nunca. Exacto, entonces esa es la primera respuesta. Generalmente en los deportes de conjunto no se dan trotes continuos. En los deportes de conjunto siempre son deportes intermitentes, en los que usted realiza un sprint, camina, trota, y el trote máximo durará 15, 20 segundos. Entonces la primera pregunta o el primer cuestionario que hacen desde esta teoría del entrenamiento funcional es, entonces, ¿por qué se le dedica más tiempo a trotar que a correr? ¿Por qué se le dedica más tiempo a las acciones de un trote continuo de 20, 25 minutos que hacer sprints cortos con cambios de dirección? Entonces es la primera pregunta que tenemos que hacer. La segunda pregunta es, ¿cuántas veces se realiza un sprint en su deporte? Cuando hablo de sprint, pueden ser sprint de 5 metros, de 20 metros, de 25, un cambio rápido de velocidad. Bueno, como hay otra respuesta que han puesto, es que se hacen cambios de intensidades constantemente. Exacto, entonces no es un trote continuo. Y en el número de sprints, pues no sé si lo sepan, pero pues realmente uno generalmente no sabe cuántos sprints exactos se dan en un partido. Pero si algo se puede asegurar desde los deportes de conjunto es que son más los sprints que los trotes continuos. Entonces vuelve a la crítica, es como, entonces, ¿por qué se realiza generalmente en los entrenamientos más trote que carreras de alta intensidad, carreras de cambios de dirección? Lo segundo es, ¿cuántos kilómetros se realizan en una competencia de su deporte? Entonces ahí es una pregunta muy interesante, pues no sé, ¿cuántos kilómetros generalmente recorre en promedio un jugador de balonmano? Bueno, esperemos a ver qué responden por ahora. Están como en cuanto a la pregunta anterior, A los sprints, y contarme. que dependiendo de las acciones de juego, sobre todo en un contraataque se dan los sprints continuos,
que se dan, pues hay personas que han dicho que hacen 7 kilómetros, otras dijeron que entre 8 y 10, 6 y 8 y un poco más de 5. Listo. Entonces, igual hablemos de todos los números que generalmente son muy parecidos en los deportes de conjunto. En el fútbol colombiano promedio se dan trotes más o menos de 8 kilómetros, pues un jugador que digamos que recorre bien la cancha, en rugby también. De esos 8 kilómetros, ¿cuántos kilómetros son caminando? ¿Cuántos kilómetros son trotando y cuántos son corriendo? Lo primero y lo que les quiero asegurar es que los que más se dan son caminando y los últimos son los corriendo. Sin embargo, cuando uno va en términos prácticos, cuántas veces se corre o cuántas veces se trota, es más lo que se corre en el deporte que lo que se trota. Son más las acciones de alta intensidad con pausas que las acciones de trote continuo durante todo el tiempo. Son preguntas que de pronto creo que son importantes hacerse a la hora de planificar. ¿Yo a qué de mis cualidades físicas le voy a dar más importancia? ¿A trotar continuo o a realizar sprint de altas intensidades? Lo otro es, ¿cuántas pausas hay generalmente en su deporte y cuánto duran esas pausas? Bueno, vamos. Bueno, con respecto a lo de los kilómetros, también dijeron que todo depende de la posición del jugador, porque no va a correr lo mismo un pivote, un lateral o un extremo. Augusto, con respecto, supongo, a las pausas, dice que 10 segundos. Generalmente 10 segundos. Listo, entonces esas son cosas que hay que tener en cuenta generalmente para la planificación. Igual yo creería que si nosotros nos podemos analizar un jugador, pues se dan pausas de 10 segundos en algunas situaciones, pero hay otras situaciones en las que seguro las pausas van a ser más largas, pero es también jugar con esos tiempos, pues igual seguro que sí se dan muchas pausas de 10 segundos. Y lo otro es, sí, cuando ustedes realizan los test físicos de sus deportistas realmente pueden correr rápido y saltar alto, pues cuando hablamos de que desde la teoría del entrenamiento funcional, lo que queremos es jugadores explosivos. Ya saben si sus deportistas realmente son explosivos o lo que saben es cuánto consumo máximo de oxígeno tienen sus deportistas. Y no estoy diciendo que no hay que saberlo, lo que estoy diciendo es que puede ser esto más importante y muchas veces lo pasamos por alto. Ahora, es importante saber cuánto corren en 30 metros, yo creería que no, yo creo que hay que buscar otros test como el Illinois que nos dan cambios de dirección y que digamos pueden ser un poco más similares. Y otras preguntas que voy a hacer es, ¿qué es más importante en su deporte, la velocidad o la aceleración? O lo podríamos llamar la velocidad o la agilidad. Queremos saber qué ponen quienes están participando a través del chat. Una persona dice la aceleración, otra persona dice la agilidad, otra persona dice la agilidad. Entonces está como un poquito dividido. Ya hay varias personas que están diciendo la aceleración, pero también hay unas cuantas que dicen que la agilidad. Alguien más dijo que podría ser mixto. Igual, entonces ahí lo primero es, pues importante, la aceleración y la agilidad. Lo que tenemos que empezar a eliminar es, digamos, el concepto de velocidad clásico, que realmente no es importante para el deporte, pero tanto la aceleración como la agilidad son las importantes. ¿Por qué? Porque la aceleración es ese cambio que yo puedo dar de 0 a 100, es decir, ese primer sprint que doy, digamos, en los primeros 5 o 10 metros. Y la agilidad es esa capacidad que tiene el sujeto de hacer cambios de dirección, pero al mismo tiempo hacer esos cambios de dirección, de tomar decisiones. Entonces, realmente la aceleración y la agilidad son importantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de velocidad en los deportes de conjunto, más que hablar de una velocidad de desplazamiento, nos referimos a la aceleración o la agilidad, que es importante pues hacer la acotación de que las personas cuando hablan de velocidad pueden referirse a esto, pero que también es bueno ir cambiando de pronto esa palabra, entonces eliminar un poco la velocidad y irnos hacia la parte de aceleración y agilidad, que es lo que realmente nos interesa. Y acá les traigo una definición, que se la voy a leer textualmente de agilidad y básicamente la agilidad es la capacidad de cambiar de dirección rápida y eficazmente en respuesta a un estímulo. Entonces eso es lo primero. Generalmente en la agilidad hay un estímulo. En el deporte siempre hay estímulos que nos van a hacer generar un cambio de dirección o una aceleración eficaz. Y la agilidad implica un movimiento explosivo. Recuerden, cuando hablamos de explosividad podemos hablar de velocidad o de fuerza realmente. Aceleración o cambio de dirección.
Y cuando hay desaceleración, también hay una reaceleración, manteniendo todo el tiempo el control del cuerpo y minimizando la pérdida de velocidad. A mí no me sirve de nada en los deportes de conjunto un jugador que sea muy rápido en 30 metros, pero que en 10 metros, a pesar de que sea rápido, frene y no sea capaz de volver a acelerar, porque realmente eso es lo que va a suceder en el deporte. Pero también hay otra parte que se llama la agilidad reactiva, según otros autores, y básicamente la agilidad reactiva es que los estímulos son estímulos no planeados, son estímulos que llegan de improviso, y esa es la realidad de nuestro juego. Entonces yo, por ejemplo, con Juan, antes de la charla, hablaba pues de que eran ejercicios en los que uno le señalaba al jugador en el último instante hacia dónde debería correr, y él me decía como, a mí no me gusta porque realmente en el deporte a uno no le dicen para dónde correr, uno le toca decidir hacia dónde correr, y en eso estamos de acuerdo, y es ahí donde entra la agilidad reactiva, es cómo yo puedo crear situaciones favorables o desfavorables para que el deportista en un sprint a máxima velocidad le toque tomar una decisión y con esa toma de decisiones le toque desacelerar y acelerar hacia otra dirección. Y acá traigo, bueno, y lo otro es, para esos ejercicios hay que tener en cuenta que nuestros isquiotibiales tienen que estar preparados. Nuestros isquiotibiales son un músculo biarticular que pasa por la articulación de la cadera, por la articulación de la rodilla y generalmente tiende a lesionarse en situaciones de altas desaceleraciones. Entonces, lo primero es que en el entrenamiento de fuerza tendríamos que entrenar bien nuestros isquiotibiales y, bueno, hasta en el campo, con entrenamientos como el turno nórdico, que digamos están ya un poco validados. Y acá algunos ejemplos de ejercicios muy básicos de agilidad o de desaceleración. Entonces acá eso se utiliza mucho en rugby, esos son tomados de la World Rugby, y básicamente son dos deportistas, uno básico sin toma de decisiones es corran de frente y van a frenar en el último instante sin llegar a colisionar. En el rugby es importante por la colisión, ustedes pueden buscar alternativas como poner dos conos un poquito más alejados para que no vayan a haber esas colisiones o ese tipo de cosas. Otra es en espejo, básicamente dos sujetos, uno es el que manda, por así decirlo, corre y este tiene una toma de decisiones simple y cambia de dirección. Y el otro jugador no sabe hacia dónde va a cambiar de dirección y tiene que seguirlo simplemente haciendo el sprint y cambiando de dirección cuando vea que se lo cambia. Entonces es una decisión rápida y más sencilla. Y en términos generales, cuando hablamos de agilidad, entonces podemos hablar de agilidad simple, de agilidad de conocimiento y agilidad de cognición. Lo que pasa es que en las traducciones cambian un poco los términos, pero entonces, realmente, ¿qué es la agilidad simple? Simplemente decirle al jugador corra y va a frenar en algún lugar. Cuando ya hay algún grado de conocimiento, lo que vamos a hacer es corra y cambia la dirección hacia la derecha. Ahora, cuando es reconociendo la situación y cambiando o haciendo esta agilidad reactiva, lo que va a hacer es, como el jugador ve en este caso, que va corriendo y no sabe hacia dónde le va a tocar correr en la siguiente situación. Entonces, básicamente, es como la propuesta que yo doy y la introducción que doy al tema de Juan. Y muchas gracias. Andrés, muchas gracias, papá. Muchas gracias. Dale, Mile. Vale, perfecto. Entonces ya podemos continuar con Juan David, que tiene preparada su exposición que continúa con el tema que veníamos viendo con Andrés. Ya Vero puede compartir.